Ok. Y dentro de esos, ¿cuáles tenemos? Digamos, una respuesta simpática sería inmediata. Y, y cuando se liberan catecolaminas sería a corto plazo. Ok, perfecto. Entonces vean que como mecanismos pues compensatorios ya sabemos que esos mecanismos que nos acabó de decir la compañera, pues precisamente para qué nos van a servir, para qué creen ustedes, en dado caso. Para mantener la homeostasis, Uno eso para mantener la homeostasis, perdón, y lógicamente pues mantener la presión arterial, ¿cierto? Lo que nos conlleva pues a mantener pues una buena perfusión a nivel de los tejidos, ¿cierto? Y de los órganos vitales. ¿Listo? Pues ya sabemos que estos mecanismos básicamente se van a activar cuando tenemos una disfunción cardiovascular, ¿cierto? Por ejemplo, en una insuficiencia. ¿Listo? Entonces, simplemente y en resumen, ya sabemos que esos mecanismos compensatorios, ¿cierto? Van a mantener lo que sería entonces, uno, la presión arterial y dos, esa perfusión a los órganos, ¿cierto? La manutención de oxígeno también, ¿listo? Conforme llega pues el flujo sanguíneo en ese caso. ¿Listo? Entonces nosotros veíamos pues anteriormente que el corazoncito por lo general tiene una fuerza, ¿cierto? De contracción, ¿cierto? Que es la misma ley de Frank Starling y esa ya la habíamos visto, ya habíamos como ahondado un poco en el tema y habíamos dicho que simplemente las fibras musculares nos ayudaban a la contracción, ¿cierto? Por ende, pues el volumen que iba ingresando el corazón, pues simplemente contribuía también a mantener pues ese rendimiento cardíaco, ¿cierto? Porque pues lógicamente se elongaba la fibra muscular del miocardio y se retraía para generar una contracción, ¿listo? Para eyectar pues ese volumen sistólico, ¿listo? ¿Hasta ahí vamos claros con esto? ¿Tienen preguntas hasta el momento? Entonces nosotros sabemos que la ley de Frank Starling pues siempre tiene que estar funcionando. Ese volumen cardíaco no tiene que sobrepasar esta ley de Starling porque pues ahí ya vamos a presentar ciertas anomalías en ese caso. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que, cuando hay una disfunción cardiovascular, pues hay ciertos mecanismos de activación, ¿cierto? En este caso neurohumorales, ¿listo? Que nos van a facilitar, en este caso, la liberación de, pues, adrenalina, noradrenalina, y pues ya sabemos que ese tipo de sustancias va a promover el aumento, por ejemplo, uno, de la frecuencia cardíaca, o sea que nos aumenta el ritmo cardíaco, y dos, de la contractilidad. ¿Listo? Hasta ahí vamos claro, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que esa activación y ese suministro de sustancias, ¿cierto? Se van a activar más que todo, pues en casos de resistencia vascular sistémica, ¿listo? Que ya vimos algunos. Por ejemplo, cuando hablábamos de los mecanismos de disfunción cardiovascular, mencionábamos que existía un mecanismo que era la poscarga, ¿cierto? Que había una resistencia, por lo general, a esa eyección del volumen sanguíneo, ¿cierto? Entonces ya sabemos que uno, pues esa poscarga no debería cambiar, ¿cierto? Porque directamente se ve influido, pues, esos mecanismos, ¿listo? La liberación en ese caso de noradrenalina y adrenalina, para aumentar, pues, esa frecuencia cardíaca, aumentar, lógicamente, la fuerza de contractilidad y, lógicamente, vencer esa resistencia, ¿listo? Preguntas hasta el momento. ¿Tienen preguntas? No, señor. Todo claro, ¿sí? no sé. No, señor.
Perfecto. Entonces, cuando hablamos de activación del sistema, pues RAA, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? Sistema de renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Claramente nos referimos a ese eje, ¿cierto? Donde se libera pues la renina, actúa la angiotensina y después la aldosterona, ¿listo? Y dependiendo pues la disfunción cardiovascular, porque en este caso pues yo podría llegar a tener menor volumen sanguíneo, por lo cual pues este eje de activación se va a generar, ¿cierto? O por el contrario, ¿qué pasaría si se me aumenta, por ejemplo, el volumen? Porque yo puedo llegar a aumentar, por ejemplo, el volumen a nivel sanguíneo, ¿cierto? Por diferentes causas. Una de ellas, por ejemplo, podríamos aumentar ese volumen debido a procesos iatrogénicos, ¿cierto? En donde suministremos, por ejemplo, más del volumen que debería suministrarse a un paciente, ¿cierto? Entonces, en esos casos, por lo contrario, se activaría el péptido natriurético auricular. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces vean que uno pues me mantiene por lo general la presión arterial, ¿cierto? ¿De qué forma? Pues haciendo vasoconstricción, generando pues más contacto de ese fluido a nivel de la luz sanguínea, y el otro me va a generar todo lo contrario, ¿cierto? Entonces me va a generar diuresis, me va a generar eliminación de sodio, ¿cierto? Me va a generar, por ejemplo, vasodilatación, ¿cierto? Que dependiendo del caso, pues o se activa uno o se activa el otro. ¿Listo? Hasta ahí vamos claro. Entonces, ¿cómo se regula? Pues lógicamente el organismo frente a diferentes instancias o frente a diferentes causas, ¿cierto? Entonces vean que acá en el número 1 pues tenemos deshidratación, ¿cierto? Tenemos deshidratación o podemos tener deficiencia de sodio o podemos tener hemorragia, ¿cierto? Entonces, lógicamente, todo lo que interfiera con ese volumen que yo tengo a nivel sanguíneo, ¿cierto? Yo tengo un volumen, que ese volumen siempre tiene que mantenerse, ¿listo? Entonces, si se altera ese volumen, pues lógicamente empiezan esos mecanismos compensatorios a activarse, ¿cierto? Entonces vean cómo los activamos. Ya sabemos que, uno, ¿dónde se produce la renina? ¿En dónde producimos la renina? El riñón, profe. En el riñón, ¿cierto? Y más específicamente, pues la producimos allá en la estructura justa glomerular, en este caso, las células justa glomerulares del riñón, ¿listo? Entonces, esas celulitas lo que van a promover es un aumento, ¿cierto? En la renina, eso ustedes ya lo saben, y por otro lado, pues el hígado va a producir, en este caso, la angiotensina, ¿cierto? Nosotros tenemos angiotensina 2, esa angiotensina, pues lógicamente va a circular en sangre y va a terminar ¿a dónde? Un pulmón. Al pulmón, lógicamente, ¿cierto? Pues por medio de hormonas, allá esa angiotensina se metaboliza y tenemos como subproducto pues la angiotensina 2, ¿cierto? Inmediatamente esa angiotensina 2 que se produjo allá en el pulmón, pues lógicamente va a ir directamente a actuar sobre los vasos sanguíneos, ¿cierto? En los casos, bien les decía, donde yo tenga deshidratación, donde yo tenga hemorragia, pues lógicamente vamos a tener que usar ese proceso mecanismo que es la vasoconstricción por estos procesos. ¿Listo? Y pues relacionado a ello, eh, se aumenta el potasio intracelular, ¿cierto? Se incrementa la aldosterona que me va a producir, pues,
tal cual acá, vea, reabsorción de sodio, ¿cierto? Por ende, ya sabemos que el sodio nos atrae agua y eso nos va a mantener el volumen. Por eso es que esos pacientes que tienen pues un desbalance en cuanto al volumen, ¿cierto? El volumen sanguíneo, pues lógicamente algunos pacientes cuando van a producir orina, pues o están anúricos o tienen baja producción de orina, ¿cierto? Lógicamente, para mantener pues ese volumen, ¿cierto? Y una de esas causas puede llegar a ser una disfunción cardiovascular, en realidad. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros, este cuadrito entendido. Preguntas hasta el momento. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, señor. No, señor, profe. ¿Qué más leyeron ustedes para poder complementar esta parte? ¿Leyeron algo más o todo está claro acá con esta parte? Sí, profe, lo que averigüé básicamente fue lo que resumiste en este cuadro. Ok, perfecto. Entonces, sigamos. Listo, entonces vean que tenemos ciertos mecanismos compensatorios, comenzando desde la ley de Fan-Starling, el eje renina-angiotensina, la liberación del péptido natriurético, y lógicamente, pues, debido a la disfunción cardiovascular, vamos a tener ciertos procesos crónicos, ¿cierto? Que de forma progresiva se van a dar en el tiempo, ¿listo? Entonces, con respecto a la remodelación, cuando hablamos de remodelación, es simplemente el recambio, ¿cierto? En la estructura cardíaca. ¿Listo? Entonces, ojo acá, podemos tener aumento o disminución por remodelación, ¿cierto? En esa, pues, estructura cardíaca. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros, ¿cierto? Entonces, vean acá. ¿Tienen preguntas? Por ahí escuché algo. ¿Todo claro, sí? ¿Puedes devolverlo un momento, por favor, profe? Sí. Ya, gracias. Perfecto. Entonces, acá tenemos un corazoncito normal, ¿cierto? Su estructura celular pues está normal. ¿Listo? Pero ya sabemos que conforme a la injuria, y esta injuria pues ya sabemos que una lesión puede ser tanto progresiva, ¿cierto? Y tanto reversible como irreversible, pues podríamos llegar a tener unos cambios adaptativos acá, ¿cierto? Dependiendo la causa, bien sea hipertrofia o atrofia, podríamos llegar, pues, uno, al aumento de tamaño o a la disminución de ese tamaño, ¿cierto? Cuando se nos empiezan a morir por ahí las células, entonces vamos a tener una disminución a nivel del tamaño. ¿Listo? El corazoncito va a ser más pequeño. Por lo contrario, cuando tenemos, pues, por ejemplo, una dilatación, pues ese corazoncito va a ser un poco más grande. Ya sabemos que hay deposición de sarcómeros, ¿cierto? Uno de forma paralela y el otro de forma longitudinal, para que esto ya no sea hipertrofia, sino dilatación. ¿Listo? Eso lo tenemos claro. Entonces, pues, ¿cómo se llega a dar esa remodelación del miocardio? Simple, muchachos. Entonces tenemos acá un aumento pues, en ese trabajo mecánico que ya sabemos cuáles podrían llegar a ser las causas, ¿cierto? Por ejemplo, un desequilibrio en la poscarga, un desequilibrio en la precarga, ¿cierto? Entonces, eso hace que el corazoncito comience a trabajar más. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces, debido a ese aumento de trabajo, ¿cierto? Debido a que el corazón pues le va a tocar contraerse más, por ahí con mayor ritmo, o sea que aumentaría la frecuencia cardíaca, pues lógicamente esas celulitas
se ven pues sometidas a un aumento en la síntesis proteica, ¿cierto? Por ahí sus mitocondrias aumentan en número, ¿cierto? Y por ende, lo que hablábamos de la deposición de sarcómeros. Entonces vamos a tener un aumento del número de sarcómeros, ¿listo? Y por ende, un aumento en el tamaño del corazón, ¿cierto? Ya va a haber ahí una remodelación a nivel miocárdico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede ser esa remodelación? Y lo hablamos en la diapositiva anterior. Esa remodelación, ¿cómo puede llegar a ser? Uno, por hipertrofia, ¿cierto? Dilatación y atrofia. Ojo acá. ¿Qué pasa entonces con el número de sarcómeros en la atrofia? Y les hago esa pregunta. ¿Aumenta, disminuye? ¿Qué pasaría con eso? Aumento. Vean acá. Entonces, ojo acá. Si yo tengo menor número de células, porque pues en la atrofia ya sabemos que la atrofia se puede llegar a presentar por uno, porque disminuye el tamaño celular, o dos, porque disminuye el número celular. Entonces, pues lógicamente, si me disminuye el tamaño celular y el número celular, pues lógicamente esa deposición de sarcómeros tiende a disminuir. ¿Listo? Por lo contrario, en la hipertrofia, pues lógicamente la deposición de sarcómeros, que ya sabemos que se da en forma paralela, ¿cierto? Tendría que aumentar en una remodelación cardíaca con aumento de el trabajo pues a nivel de los cardiomiocitos en este caso. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros, ¿sí? Sí, señor. Perfecto. Entonces, como ustedes ya saben, yo ya les había comentado qué es lo que pasaría en los casos donde yo tengo hipertrofia. Pues lógicamente tenemos las fibras musculares y acá sí tenemos el aumento en la deposición de los sarcómeros, ¿cierto? Y pues lógicamente hay una desorganización a nivel de las miofibrillas, porque pues esa deposición se da en paralelo, pues, pero acá vean que esas células pues no tienen a dónde crecer. ¿Y qué pasa con la luz ventricular? ¿Qué está pasando? Tanto pues derecha como izquierda. ¿Qué va a pasar? Pierden espacio. Va a tender a disminuir también, ¿cierto? Y por ende, pues todos esos manifestaciones, esos problemas que vamos a tener en esos pacientes, ¿cierto? Que sufren de cardiomiopatías. Hasta ahí vamos claros, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Entonces vean que acá se ve más claro. Entonces nosotros tenemos pues las fibras musculares, ¿cierto? Núcleos centrales que pues concuerda con el músculo cardíaco, pero vean estas fibras musculares de forma normal y acá lo que vamos a tener es deposición de esos sarcómeros para producir más fibra muscular. O sea, esas células en la hipertrofia aumentan su tamaño. ¿Listo? Hasta ahí vamos claro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la dilatación? Yo que les decía en la dilatación. ¿Qué ¿El le pasa a volumen las crecía? ¿Que la masa crecía? ¿Algo así? Que la deposición de sarcómeros se hacía a lo largo. a lo largo? ¿Listo? Entonces no voy a tener deposición en paralelo, ¿cierto? Sino a lo largo y extenso. ¿Listo? A lo largo y extenso. Lógicamente va a llegar un momento, pues, donde esa fuerza, ¿cierto? Esa ley de Frank-Starling, pues, lógicamente se va a vencer, ¿cierto? En un corazón con insuficiencia cardíaca y nos va a desencadenar. ¿Qué sigue después de la insuficiencia cardíaca? Que podemos llegar a tener después de una forma progresiva de una insuficiencia cardíaca. ¿A qué podemos llegar?
isquemia. Sí, sí, puede ser, pero a grosso modo o en general, si por ejemplo yo tengo un paciente de insuficiente cardíaco y yo sé que existen unos mecanismos que me lo van a regular, pero esos mecanismos se vencen, ¿cierto? ¿A qué pasamos después de eso? Cuando los mecanismos compensatorios ya no me sirven, ¿a qué pasamos? ¿Qué nos pasa? Que ya lo habíamos hablado antes. De pronto una hipertensión crónica. Ojo ahí, muchachos. ¿Listo? Ya sabemos que cuando estos mecanismos de compensación o los mecanismos compensatorios son insuficientes, porque pues sabemos que normalmente se activan, ¿cierto? Independientemente que el daño sea progresivo o no, siempre van a estar. Pero pues si es progresivo y es una lesión que no se puede revertir, pues llega al punto donde esos mecanismos ya no me van a servir y voy a llegar a la falla cardíaca. ¿Listo? No se les vaya a olvidar eso, que la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Llega hasta un punto y esos mecanismos, cuando ya no me sirven para nada, los mecanismos compensatorios, pues lógicamente se traduce en una falla cardíaca. Nuestro animal ya no es capaz de mantener la presión cardíaca, de mantener su volumen, ¿cierto? Su volumen sanguíneo y presenta una falla cardíaca en ese caso. Hasta ahí vamos claros, ¿sí? Esto es un breve resumen de lo que ya habíamos visto en las clases anteriores. ¿Listo? Entonces, sigamos por acá. Cuando ya nos metemos a las patologías, ¿cierto? A las patologías, pues a nivel cardiovascular, pues tendríamos que hablar de ciertos defectos congénitos del corazón, ¿cierto? Por ende, pues aquí sí es muy factible o se relaciona mucho con la edad. ¿En qué tipo de pacientes se presentarían estos defectos congénitos la mayoría de las veces? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué tipo de pacientes? Les hago esta pregunta, ¿en qué tipo de pacientes según la edad? ¿Jóvenes o adultos o gerontes? ¿Qué creen ustedes? ¿En gerontes? ¿Por qué en gerontes? ¿Por qué creen que en Los me- gerontes? Tal vez porque los mecanismos compensatorios se desgastan o algo así. Ojo que acá estamos hablando de defectos congénitos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir congénito? Que es de su raza, sus genes, que ya vienen así. Claro, relacionar con pacientes jóvenes, ¿listo? ¿Cierto? Pacientes jóvenes, dependiendo, ojo con esto, dependiendo la anomalía que se vaya a presentar, ¿cierto? Como defecto congénito del corazón, podría llegar al desarrollo o no. Muchos de esos pacientes no se desarrollan. Muchos de esos pacientes en el nacimiento se mueren. ¿Listo? Porque muchas de esas anomalías son incompatibles con la vida. ¿Listo? Hasta ahí vamos claro, ¿sí? Entonces, ojo acá. Vamos a tener defectos, ¿listo? Causantes de Chung. ¿Qué será un Chung? ¿Qué será un Chung? Puede ser como algún tipo como de carga o algo así. De carga. ¿Cómo así carga? O sea, ¿cómo así carga? No entiendo esa, ese término ahí.
O sea, ¿cómo lo utilizas el término carga en este caso? ¿Cómo sería? No es cuando hay No. es que no sé cómo explicarlo, como un conducto que no está bien, algo así. Sí, muchas veces es relacionado con una comunicación, digámoslo así, ¿cierto? Como una comunicación o un puente a través de ciertas estructuras, ¿listo? Entonces, que se comunican esas estructuras por medio de un puente, ¿listo? Lo vamos a dejar con ese término, para que lo entiendan un poquito mejor acá, ¿cierto? Entonces, les pongo este ejemplo. Yo tengo una aurícula derecha y una aurícula izquierda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se podrían llegar a comunicar esas dos aurículas? Ojo, como malformación o defecto congénito. ¿Qué les puede llegar a pasar para que estén comunicadas? ¿Qué les puede pasar a las aurículas para que se comuniquen? O sea, normalmente ya sabemos que tiene que existir, entre comillas, un tabique, ¿cierto? Un tabique que separa el corazón del lado izquierdo del lado derecho, ¿cierto? Por ende, pues, entre aurículas, pues hay una masa muscular, ¿cierto? Que se prolonga y me separa las dos aurículas, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede llegar a pasar para que tenga un chun ahí en esas dos aurículas? Que simplemente ya les dije que era una comunicación, ¿cierto? ¿Qué puede llegar a pasar, muchachos? Es simple, muchachos. Que no haya una buena formación del tabique. No haya un desarrollo, ¿cierto? Que falte por desarrollarse o tenga mal desarrollo a nivel del tabique, ¿listo? Entonces, inmediatamente, ¿qué me causa? Pues una comunicación que es denominada como un chun, ¿cierto? Tendríamos un puente entre las aurículas, ¿cierto? Eso no debería pasar. ¿Listo? Ahora, ojo acá, malformaciones de las válvulas. Entonces las válvulas ya sabemos que pueden malformarse por defectos congénitos, por ejemplo, en la deposición de glucosaminoglicano. Yo ya se los había mencionado antes, ¿cierto? La famosa y bien llamada degeneración mixomatosa, si recuerdan pues ese término. ¿Listo? Ahora, complejos de transposición, ¿cierto? Que por ejemplo, la aorta se desplace hacia la derecha, ¿cierto? Por ende, que tenga como un origen en el lado derecho del corazón, ¿listo? Inmediatamente, anomalía y defecto congénito, ¿listo? O por lo contrario, anomalías vasculares, por ejemplo, estenosis de la pulmonar, ¿cierto? Ya sabemos qué pasa si se estenosa la pulmonar. ¿Qué pasa en esos casos donde yo tenga estenosis pulmonar del vaso sanguíneo como tal? ¿Qué le toca hacer al corazón? ¿O qué mecanismo de disfunción cardiovascular se ve alterado en este momento en la estenosis pulmonar? Una remodelación cardíaca. ¿Y cómo sería? ¿Por qué dice remodelación cardíaca? ¿Cómo por una estenosis pulmonar yo puedo llegar a una remodelación cardíaca? Pues se supone que la estenosis es como, bueno, como que se disminuye la luz. Ok, Entonces él debería hacer una remodelación cardíaca para de pronto tener más fuerza y mandar la sangre, no sé. sí, sí, exacto. ¿Listo? Entonces tendríamos una remodelación cardíaca por una estenosis, ¿cierto? Estenosis pulmonar y propiamente vean que ya estoy hablando, ojo, de dos mecanismos de disfunción, ¿cierto? Uno que es contractilidad y el otro que es poscarga. ¿Listo? Si hacemos memoria de las clases pasadas,
¿Listo? Hasta ahí vamos claros, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Dudas? Yo sé ¿Comentarios? que uno puede tener, No te escuché. ¿Qué pena? que sí, ¿será que uno puede tener varios mecanismos compensatorios al tiempo o no? Solo se da de a uno. Mecanismos compensatorios al mismo tiempo, tú los puedes tener al mismo tiempo todos, o sea, puedes empezar con el eje renina-angiotensina, vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca por noradrenalina, ¿listo? Y posiblemente al mismo tiempo las células, si de forma progresiva siguen con esos mecanismos, voy a llegar a la remodelación, ¿listo? ¿Sí? Perfecto. Listo, entonces hablemos pues a grosso modo de esos defectos. ¿Qué les llama la atención de esas imágenes que tienen ahí? ¿Qué defectos tenemos en esas dos imágenes? ¿Dónde está el defecto? Vean acá, defecto del septo auricular. Estamos hablando de defectos de forma congénita. ¿Listo? Entonces, este es el mismo foramen oval persistente. ¿Listo? Vean que yo puedo llegar a tener uno o dos. ¿Listo? ¿De qué depende? Pues ya es una base genética en realidad. ¿Listo? Y ya sabemos que esto se denomina también shunt. ¿Listo? Comunicación entre las dos aurículas. ¿Listo? Acá, vean que ya no es el septo auricular, sino el septo ventricular. Y pues propiamente esto, así, esa anomalía tan severa, pues ya va a ser incompatible con la vida. El animal no va a llegar a desarrollarse, ¿cierto? Por lo contrario, si tengo pues un foramen pues más chiquito, ¿cierto? Más leve, pues yo podría llegar eh, a una etapa más adulta, ¿listo? Siempre y cuando esto se tiene que tratar igual, ¿listo? Hasta ahí vamos claros, ¿sí? Entonces vean acá, otra vez lo mismo. El foramen persistente, este es ventricular, ¿listo? Está por debajo, vean, por debajo de las válvulas, ¿listo? Nuevamente por debajo de las válvulas, entonces tenemos un defecto del septo ventricular en este caso, ¿listo? Vean, igual, acá que tenemos, ¿qué me dicen ustedes en esa imagen? Esta imagen, ¿qué será? ¿Qué defecto tenemos? Este de acá arribita, ¿qué es? Vean, este ¿qué va a ser? Anatómicamente, ¿dónde está? Y este anatómicamente, ¿dónde está? En aurícula y ventrículo. Aurícula, ¿cierto? Y ventrículo. Vean que yo tengo un defecto auricular y ventricular al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces vean acá. Nosotros vamos a tener ciertas anomalías y esto acá en el desarrollo, ya sabemos, ¿cierto? En este caso que cursan con puentes, ¿cierto? Los denominados también shunt, lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces,
¿qué va a ser el ducto arterioso persistente? ¿Qué será ese ducto arterioso persistente? Ustedes saben que pues la circulación a nivel del feto es de otra forma porque pues no están desarrollados los pulmones, ¿cierto? Entonces, en pocas palabras, las arterias, ¿cierto? Que ya sabemos que hay una arteria que lleva sangre desoxigenada y hay una arteria que lleva sangre oxigenada. En el caso de los fetos se comunica, ¿cierto? Por el ducto arterioso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos este defecto? Simplemente ese ducto persiste, ¿cierto? En el nacimiento. Ese ducto por lo general se tiene que cerrar cuando los pulmones en el nacimiento se desarrollan, ¿cierto? Se insuflan, comienza a respirar el neonato, pues lógicamente ese ducto que tenemos ahí se cierra, ¿cierto? Y no hay comunicación entre esas dos arterias, ¿listo? Por lo general. Pero puede llegar a pasar que ese ducto persista y que lógicamente yo tenga un puente de comunicación. ¿Y qué pasa con las sangres? Ahí, hablamos de sangre oxigenada y no oxigenada. ¿Qué le pasa a la sangre? ¿Qué le pasa a la sangre ahí? En esta anomalía. Por lo general, en esa anomalía la sangre se mezcla, ¿cierto? Entonces, si la sangre se mezcla, ¿qué manifestaciones tendríamos en un paciente con un ducto arterioso persistente? ¿Qué creen ustedes? Las mucosas podrían estar cianóticas. Sí, exactamente. ¿Listo? Podríamos llegar a tener mucosas cianóticas, ¿cierto? ¿Por qué? Simplemente por la falta de oxígeno, ¿cierto? Como es sangre que se está mezclando, pues esa sangre no va a tener un contenido alto en oxígeno, por lo cual los órganos o tejidos, ¿cierto? No van a ser bien oxigenados. Entonces tendríamos un paciente que tiende a estar cianótico en ese caso, ¿cierto? Claramente relacionándolo con, con la clínica del paciente, ¿cierto? Va a ser ¿qué creen ustedes? ¿Un paciente joven o un paciente geronte? ¿Qué creen ustedes? ¿Paciente joven? Joven. Claramente un paciente joven. Pueden ser cachorros, ¿listo? No se les vaya a olvidar eso. Hasta ahí vamos claros con esto, ¿sí? Ay, perdón. Acá. Hasta ahí vamos claros con eso, ¿sí? ¿Preguntas tienen hasta el momento? No, profe. Perfecto. Entonces, ojo con esta anomalía. Esta anomalía puede llegar a involucrar el esófago. ¿Listo? El esófago, cuando hay ducto arterioso persistente o cuarto aórtico, ¿listo? Puede que el esófago quede atrapado, ¿listo? Entre ese ducto, ¿cierto? Entonces yo craneal al corazón, ¿sí? Yo puedo llegar a tener un divertículo esofágico por estenosis, ¿listo? Esofágica. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿O se quedaron? No entiendo ahí por qué el esófago No puede estar entendí. involucrado. Ya vamos a mirar a ver si lo tengo acá más adelante. No me acuerdo para que lo veas en imagen y te hagas una idea de lo que podría llegar a pasar. Ya ahorita avanzamos. Ahorita se los explico bien, que creo que tengo una imagen más adelante con esa anomalía, si no estoy mal. ¿Listo? Si no, en digestivo la podría llegar a tener. Pero dejémoslo acá. Acá sí. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos estenosis pulmonar, ¿cierto? Ojo, acá estoy hablando de el vaso sanguíneo,
Vean que hay una estenosis pulmonar, ¿cierto? Que impide, pues, que ese flujo de sangre llegue a donde tiene que llegar, ¿listo? Por ende, lo que hablábamos anteriormente, ¿qué le pasa al corazón por una estenosis pulmonar? ¿Qué le está pasando, por ejemplo, a este corazón? Y si es pulmonar, ¿qué? Hipertrofia, ¿cierto? Está teniendo una remodelación. Vean que, ¿y cuál es el ventrículo que está sometido a remodelación? ¿Qué creen ustedes? El derecho. El derecho. El derecho, ¿cierto? Entonces, anatómicamente ya sabemos que la pulmonar, pues, está del lado derecho. Por ende, el ventrículo que está sometido, en este caso por estenosis pulmonar, a hipertrofiarse sería el derecho, ¿listo? Entonces vean como una anomalía, ¿cierto? Una anomalía por estenosis me puede llevar a una hipertrofia. Y lógicamente esto sería un paciente joven también, un paciente joven el cual pues progresivamente su corazoncito se vio sometido pues a un recambio y a una remodelación por aumento del trabajo. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros, ¿sí? Sí, profe. Ojo, ya hablamos entonces ¿de qué? De estenosis pulmonar, de ducto arterioso persistente, de foramen oval persistente, ¿cierto? Bien sea pues ventricular o auricular. ¿Listo? Y ojo que vamos a hablar de la tetralogía de Fallot, pero muy general en realidad. Ojo que estas anomalías congénitas, porque son a veces tan severas, pues los pacientes no llegan a desarrollarse, por lo cual pues no hay muchos casos, en realidad, no hay muchos casos que se presenten, porque pues no se reportan. ¿Listo? Entonces, la tetralogía de Fallot es simplemente, pues, esas anomalías, ¿cierto? Cursando al mismo tiempo, ¿listo? En un mismo paciente vamos a tener estenosis pulmonar, ¿cierto? Hipertrofia ventricular derecha, que ya sabemos a qué se lo atribuimos, ¿cierto? Defecto del septo ventricular y transposición o destraposición aórtica. ¿Qué quiere decir la destraposición aórtica? Simplemente que no va a estar al lado izquierdo, sino al lado derecho esa aórtica, ¿cierto? Y su origen probablemente esté involucrando pues al corazón derecho, ¿cierto? Cosa que no debería ser así. ¿Listo? Entonces acá tenemos pues un septo, ¿cierto? Con un Profe, ¿me defecto. podías devolver un momento? Ah, sí, 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 claro. Gracias, gracias. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Ahí vamos claro, ¿sí? Entonces vean las imágenes. Estamos viendo entonces un defecto en el septo, en el septo ventricular, en este caso, una destraposición de la aorta, ¿listo? Y pues la estenosis pulmonar y aórtica, ¿listo? Como finalización, acá, o con esto. Entonces, hablando de esos defectos congénitos, ¿listo? Vamos a llevar a la estenosis aórtica, ¿cierto? Que es la contraparte de esa estenosis pulmonar, o a la displasia valvular, ¿listo? ¿A qué nos referimos con displasia valvular? Porque pues ya sabemos que es estenosis aórtica. ¿Qué nos referimos con esa displasia valvular? ¿Qué será displasia? Yo me acuerdo que ya se los había mencionado en las primeras clases. Malformación. Sí tiene que ver, pero el término más específico para referirnos a displasia es una mala posición y una mala posición de los componentes estructurales en este caso de la válvula, ¿cierto? Entonces vean que cuando hablamos también de degeneración mixomatosa, estamos hablando de displasia valvular al mismo tiempo, ¿listo?
por mal acomodo de sus componentes, ¿cierto? En el caso de la degeneración mixomatosa, pues ya sabemos que en la parte fibrosa, ¿cierto? Hay deposición de glucosaminoglicano, ¿cierto? Por ende, pues la válvula como tal va a sufrir una malformación en ese caso. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Tienen preguntas con respecto a esto? ¿Tienen alguna duda, muchachos? No, no, señor. Listo. Quiero ver cuántos hay en la clase. 18 personas. Listo. Listo, perfecto. Listo, entonces ya sabemos que en una necropsia, por ejemplo, cuando revisamos la parte cardiovascular, pues tenemos que revisar válvulas, tenemos que revisar vasos sanguíneos, ¿cierto? Tenemos que revisar miocardio para, pues, lógicamente, evidenciar esas anomalías de las cuales pues estamos hablando, ¿listo? Entonces ya sabemos que inmediatamente yo voy a hacer una necropsia, ¿cierto? De un paciente neonato o de un paciente joven, pues inmediatamente tengo que tener en cuenta estas anomalías, ¿listo? No se les vaya a olvidar, ¿listo? Displasia, estenosis aórtica, ¿listo? Tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar, ducto arterioso persistente. Eso no se les puede olvidar, muchachos. ¿Listo? En pacientes jóvenes. ¿Listo? Lógicamente, esos pacientes que tienen ese tipo de anomalías, es mejor no reproducirlos, ¿listo? Porque pues su progenie puede que salga con estos defectos. ¿Listo? Entonces acá, vean, acá era lo que les hablaba del ducto arterioso persistente, cuarto aórtico persistente. ¿Listo? Entonces vean qué está pasando acá. Tenemos diafragma acá en este punto y el diafragma me separa lógicamente la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces acá adelante está la cabeza, ¿cierto? ¿Qué les llama la atención de esta imagen? ¿Qué les llama la atención de esa imagen? No sé si el corazón está sobrepuesto encima del otro, o sea, como del pulmón izquierdo, ¿es eso? ¿O es que este pulmón no sirve, pues ese lado? El pulmón ahí está normal, en realidad. ¿Listo? Vean que yo tengo el corazón hacia craneal, ¿cierto? ¿Qué será esta estructura que tenemos acá? Esto que está como aumentado de tamaño acá, vean. ¿Ese es el esófago? Ese es el esófago, ¿listo? Vean que en la porción craneal, ¿cierto? En la porción cervical, pues hay una dilatación, pero en la porción pues torácica, hacia caudal, ya llegando al diafragma, vean que acá disminuyó su tamaño, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Vean que acá hay una anomalía pues en este caso cardíaca, que simplemente pues es la persistencia del cuarto aórtico. ¿Qué es esos vasitos sanguíneos? ¿Cierto? Que cuando nosotros pues el individuo se está desarrollando, ¿cierto? Está en el, en el útero, ¿cierto? Pues ya sabemos que hay una comunicación normalmente dada porque no hay desarrollo de esos pulmones, ¿cierto? Entonces, ¿qué se comunica?
simplemente la pulmonar, en este caso la aorta, perdón, con la pulmonar está por allá atrásito, ¿listo? Entonces, cuando hay cuarto aórtico persistente, pues lógicamente tiende a atraparse el esófago, por lo cual hacia craneal del cuarto aórtico, y vean que yo cuento los espacios, tengo un espacio, dos espacios, tres espacios, y más o menos en el cuarto espacio está el cuarto aórtico, ¿listo? Vean acá, cuarto espacio intercostal. Entonces, a partir del cuarto espacio intercostal, ¿cierto? Vean acá, pues hay dilatación del esófago, ¿cierto? Puede que haya dilatación, entonces este sería un megaesófago, pero su causa está en un cuarto aórtico persistente. Y vean que es un animal joven, ¿listo? Entonces, un animal que llega con manifestaciones de qué tipo, ¿qué manifestaciones tendríamos en este paciente? ¿Quién me dice? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué signos tendríamos ahí en ese paciente? ¿Qué manifestaciones tendríamos en este paciente? ¿Qué tendríamos en este paciente, muchachos? Como un signo característico. Que tenga dificultad para deglutir. Bueno, por ahí dijeron vómito. ¿Sí tenemos vómito en este paciente? ¿O regurgitación? ¿Cuál será la diferencia? Ojo, el vómito es que El el punto es cuando contenido llega ya al alimenticio, estómago. claro, el vómito, el contenido alimenticio se encontró en estómago y desde estómago sale, ¿listo? Regurgitación es que no pudo llegar al estómago, simplemente el animal come y se le devuelve el estómago, eso es el estómago, el alimento, perdón. Eso es una regurgitación en este caso. Entonces este paciente es joven, ¿cierto? Tendría regurgitación y estaría predispuesto por esa regurgitación a broncoaspirar. Posiblemente ese paciente lo tendríamos con bronconeumonía por aspiración en algunos casos. ¿Listo? Esto se puede corregir, simplemente corto el cuarto aórtico persistente, ¿cierto? Y ese atrapamiento esofágico, ¿listo? Se libera. Hasta ahí vamos claros con esto, ¿sí? Profesor, ¿cómo se puede diagnosticar? Por No imagen. sé, o sea, ¿sería una ecografía o una Tomo una radiografía? placa, sí, tomo una placa, hago un medio de contraste donde el contraste se detiene en esa parte y lógicamente yo veo la dilatación a partir del cuarto espacio intercostal hacia craneal en esos pacientes. ¿Listo? ¿Listo? Entonces yo tomo esa plaquita, veo todo esto dilatado en la plaquita, ¿cierto? Si pongo un medio de contraste, lo veo el medio de contraste acá acumulado, ¿cierto? Hacia craneal del corazón, vean. Y es un paciente joven, lógicamente es muy presuntivo de cuarto aórtico persistente ese hallazgo radiográfico. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen más preguntas? Profe, y digamos en dado caso que no se pueda, o sea, no se descubra, el paciente, ¿cuánto tiempo por así de tiempo de vida podría estar? Bueno, el paciente, dependiendo si broncoaspira o no broncoaspira, pues puede durar bastante. Nosotros tuvimos un paciente de 8 años, 8 o 10 años, no me acuerdo la verdad la edad, con un cuarto aórtico persistente. Pero pues el cuarto aórtico persistente, la anomalía cardiovascular era simplemente no había comunicación porque lo que quedó fue como un ligamento, por decirlo así. ¿Sí me hago entender? O sea, la comunicación entre las sangres, tanto oxigenada como desoxigenada, no se encontraba. Entonces ese paciente no tenía
pues mucosas cianóticas, ¿listo? Pero pues sí tenía un divertículo esofágico acraneal del corazón, ¿listo? Y lógicamente como principal manifestación que tenía ese paciente de 8 años era que tenía regurgitaciones, el animal comía y regurgitaba, ¿listo? Pero pues pueden durar dependiendo la gravedad de esto. Si la comunicación es severa, pues lógicamente va a ser un paciente que no puede oxigenar bien sus tejidos y sus órganos. Entonces, ahí sería otra historia en ese caso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Hasta ahí vamos claros, ¿sí? ¿Tienen preguntas? Listo, sigamos. Entonces, vean acá. Vean acá que la parte craneal es esta. ¿Listo? Y yo tengo el cuarto aórtico acá. ¿Listo? Tengo el cuarto aórtico acá. Y vean que el esófago, pues, no está dilatado en la porción torácica, pero hacia craneal del corazón yo lo tengo acá, pues lógicamente tengo una dilatación y una generación de un divertículo. ¿Listo? Acá, shunt portosistémico. ¿Qué será un shunt? Otra vez, recuérdenme que es un shunt. ¿Qué es un shunt? Un puente. Un puente. ¿Listo? Entonces vean que acá está la cava, ¿cierto? Cava caudal. Acá está la porta y vean lo que está haciendo la porta. La porta se está conectando ¿con quién? Ven acá. Con la aorta. Con la cava. ¿Listo? Esto es la cava. O con eso. ¿Listo? Entonces vean que tenemos una comunicación, un puente. ¿Listo? Eso es un shunt extrahepático. ¿Listo? Acuérdense que nosotros podemos llegar a tener shunt extrahepáticos o shunt intrahepáticos. ¿Listo? Entonces, para la próxima clase, ojo que no hemos terminado, para la próxima clase te van a leer sobre shunt portosistémicos, tanto intrahepáticas como extrahepáticas. Esto no se les vaya a olvidar. Acá, entonces ya vimos lo que eran shunt, en ese caso puentes entre aurículas, entre ventrículos, ¿cierto? Entre vasos sanguíneos, entre venas, entre arterias. Ahora pasamos a las patologías del pericardio. ¿Listo? Entonces ya sabemos que dependiendo el contenido pericárdico, ¿cierto? Yo puedo catalogar y hacer un diagnóstico morfológico de lo que yo estoy evidenciando en este momento, ¿cierto? Entonces ya sabemos que cuando hablamos de edema a nivel pericárdico, hablamos de hidropericardio, ¿listo? Que propiamente va a ser un transudado, ¿listo? ¿Cuál será la diferencia entre esto acá, entre transudado y entre exudado? ¿Qué será la diferencia? ¿El líquido? Entonces, Los dos son líquidos, ¿listo? Entonces, tanto el transudado como el exudado, ambos son líquidos. Pero, ¿cómo yo hago para decir que esto es un exudado y que esto es un transudado? por lo que están hechos, ¿no? ¿Y por qué están hechos? Tengo entendido que algunos con con una alta cantidad de proteína, ¿no? ¿Cuál tendrá alta cantidad de proteína, el transudado o el exudado? ¿Qué será todo esto amarillo que veo acá? Quizás el exudado. Eso es un exudado, pero ¿qué será esto amarillo que yo les había dicho que se adhiere a las superficies? Fibrina. Fibrina. ¿Fibrina?
fibrina. ¿Listo? Entonces, en los casos donde yo tenga, acuérdense, la fibrina es una proteína, por lo cual en esto de acá va a ser un transudado. Vean que yo tengo mucha fibrina acá, tengo mucha fibrina sobre la superficie, en este caso, tanto del pericardio como el epicardio. ¿Listo? Ahí tengo mucha fibrina y además, ojo con esto, exudado por lo general tiene mucha proteína, ¿cierto? Tiene más proteína que el transudado y tiene más número celular que el transudado. ¿Listo? Entonces tenemos muchas células y tenemos mucha proteína, ¿cierto? Acá tenemos una muy baja cantidad tanto de proteína como de células. Podríamos no tener células acá en este transudado. ¿Listo? ¿Hasta ahí les quedó claro eso? La diferencia entre exudado y transudado. ¿Ustedes ya vieron patología clínica? No. Bueno, cuando la vean, ahí les van a enseñar a analizar estos líquidos, porque estos son líquidos, tanto el exudado como el transudado. Pero propiamente hablando de patología y en la macro, ¿listo? Yo ya sé que si veo fibrina un montón, va a ser un exudado. Y por ende, si veo un líquido translúcido, amarillento, ¿cierto? Puede que sea un transudado en este caso, ¿cierto? Y por otro lado, vamos a tener pues esas secreciones de tipo sangre, ¿cierto? Que en el caso de que lo tengamos a nivel del saco pericárdico, en la cavidad, vamos a denominarlo hemopericardio. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros con esto. Entonces, todos los exudados hacen relación o referencia a inflamación, ¿cierto? Inflamación. Y pues en este caso, como estamos hablando de pericardio, pues va a ser una pericarditis. ¿Listo? Yo podría llegar a tener una pericarditis fibrinosa, podría llegar a tener una pericarditis supurativa. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros con esto? ¿Tienen preguntas? No. Listo, entonces sigamos. Primera imagen que estamos viendo. ¿Cuál será el diagnóstico morfológico de esta imagen que yo tengo acá arriba? Bueno, de las dos, digamos de las dos. ¿Cuál será el diagnóstico morfológico de estas dos imágenes? Pues ya teniendo en cuenta esta clasificación. Vean acá. Ojo que estamos hablando de pericardio. ¿Listo? ¿Sería hidropericardio? Hidropericardio. Vean cómo es el líquido. ¿Seguros? No, es hemopericardio, ¿no? O ¿Es hemopericardio? hemopericardio. ¿Qué tengo que tener para que sea hemopericardio? Acuérdense. Sangre. ¿Qué tengo? Sí, sangre. Y además de la sangre, ¿qué le pasa a la sangre si no están los vasos sanguíneos? ¿Coágulos? Se coagula. ¿Listo? Entonces yo acá tendría que ver los coágulos. Por ende, esto es un hidropericardio. ¿Listo? Hidropericardio. ¿Listo? Ahora, vean esta imagen. ¿Listo? Esta imagen que yo tengo acá, ¿qué diagnóstico morfológico recibe? Hemopericardio. Porque si hay Hemopericardio. coágulos. Vean que hay un coágulo enorme ahí adentro del pericardio. Es más, si yo abro esto que es el pericardio, pues lógicamente voy a evidenciar el coágulo. Y vean que, como se formó el coágulo ahí, vean que se marca sobre el pericardio, los arcos costales. ¿Listo? Sobre el pericardio. Hasta ahí vamos claros, ¿sí? ¿Tienen preguntas con respecto a esto? ¿Alguna duda? No, señor. No, señor. Listo, perfecto. Entonces sigamos, sigamos
Listo, y vean que vamos a tener, ojo, diferentes causas para que se genere un hemopericardio. ¿Listo? Yo podría llegar a tener rompimientos a nivel auricular para que haya una hemorragia activa, ¿cierto? ¿Cierto? Y me genere este tipo de daño o este tipo de restricción a nivel del pericardio. Porque pues si yo les digo que mecanismo de disfunción estamos viendo acá, pues el tipo de mecanismo de disfunción pues va a ser el restrictivo. Si se acuerdan de eso, ¿cierto? Entonces, todo lo que restrinja la dilatación, en este caso, o la relajación mejor, ¿cierto? Del corazón, va a ser de tipo restrictivo. Un hemopericardio, una pericarditis, un hidropericardio, ¿cierto? Me va a restringir esa relajación cardíaca, por ende, voy a tener una disfunción cardiovascular. ¿Listo? ¿Cierto? Causas, por ejemplo, en este caso un hemangiosarcoma, que yo tenga una neoplasia a nivel de la aurícula. Es muy común, ¿cierto? Cuando yo hablo de hemangiosarcomas, los hemangiosarcomas por lo general se dan en la aurícula derecha. ¿Listo? Entonces va a ser un perrito que tiene por ahí o taponamiento cardíaco, ¿cierto? O que yo al auscultarlo, ¿cómo creen que se escucha este corazón al auscultarlo? ¿Aló? ¿Qué creen ustedes? Pasito, ¿cierto? Bueno, con sus sonidos apagados, ¿cierto? Como lejos. ¿Listo? Igual, ojo acá. Entonces tengo un hemopericardio, pero pues acá no hay formación de coágulos porque resulta que este paciente tenía una intoxicación con warfarina, ¿cierto? Entonces la hemorragia que se produjo allá en el pericardio fue producto de que no coagulaba en realidad. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Listo, y como les venía diciendo, pues vamos a tener esos exudados propiamente de la pericarditis, que es la inflamación, ¿cierto? Que bien les decía, la inflamación puede ser y clasificarse dependiendo su secreción, ¿cierto? Entonces podríamos llegar a tener exudados de tipo fibrinoso, donde pues el predominio es de fibrina, ¿cierto? De tipo purulento, donde tenemos una secreción supurativa, ¿cierto? Por muerte de células, ¿cierto? De células inflamatorias, o fibrino hemorrágica, o fibrino supurativa, y hasta granulomatosa, en ciertos agentes de difícil eliminación. Podría llegar a tener una pericarditis granulomatosa. ¿Listo? Ojo acá. En los bovinos, ¿cierto? Los bovinos tienen un umbral del dolor muy alto, entonces uno cuando ve que muestran manifestaciones clínicas es porque su patología ya está muy progresiva, o sea, ya ha pasado mucho tiempo en ese caso, ¿cierto? Entonces acá vamos a tocar un tema que es la reticulopericarditis traumática, ¿cierto? ¿Con qué tiene que ver esta anomalía o esta patología? Simplemente es con la ingestión de cuerpos extraños. Vean que anatómicamente, pues, el corazoncito, ¿cierto? Esta es la cavidad torácica, veanla acá. Yo adentro de la cavidad torácica, pues, tengo el corazón. El diafragma separándome, pues, la cavidad abdominal. Y acá, vean esto que estoy como marcando acá. ¿Qué será esto? ¿Qué será esta estructura que yo tengo acá? ¿Qué será? El retículo, ¿listo? Entonces, por lo general, cuando el bovino ingiere cuerpos extraños, alambres,
puede ser cerca de alambre de púas, pueden ser puntillas, ¿cierto? Entonces, el retículo me sirve para aplastar por lo general el alimento, ¿cierto? Entonces, ese aplastamiento de esos materiales pueden ser cortopunzantes, pues hace que sean punzantes hacia el pericardio, ¿cierto? Produciéndome una retículo-pericarditis, ¿cierto? Inflamación del retículo y además del pericardio de tipo traumática. Entonces vean acá, hay un corazoncito acá cortado a la mitad, este es el ápice y tiene un objeto extraño que parece ser una puntilla, ¿cierto? ¿Listo? Hasta ahí vamos claro, ¿cierto? Y pues lógicamente toda la contaminación anexa con microorganismos, ¿cierto? Que pueden ser desde pues clostridiales, ¿cierto? Hasta cocobacilos, hasta pasterela, ¿listo? Entonces, hasta ahí vamos claros, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Entonces, otra vez, ¿qué haría con este paciente si sospecho de una reticulopericarditis? Una placa, ¿listo? Una placa radiográfica donde se evidencie pues el cuerpo extraño, ¿cierto? Que está pues involucrando los diferentes tejidos u órganos. Ahora acá, en suinos vamos a tener diferentes entidades, en este caso pues la enfermedad de Glaser, ¿cierto? O Haemophilus parasuis, ¿listo? Y por otro lado, a nivel de equinos, podríamos llegar a tener pues Streptococcus, ¿listo? Los estreptos propiamente produciéndome o llegándome a producir pericarditis. Y además, pues tendríamos otros signos, ¿cierto? Tanto respiratorios como cardíacos. ¿Listo? Preguntas con respecto a esto, muchachos. Entonces, ojo con esto. Todos los agentes infecciosos que se diseminen a nivel de la vía sanguínea me pueden llegar a producir una pericarditis. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer para encontrar el origen bacteriano? En este caso, simplemente hago un cultivo. ¿Listo? Un cultivo de, pues, de las lesiones. Todo en esterilidad, acuérdense. ¿Listo? Entonces vean acá, primera imagen que estamos viendo. Diagnóstico morfológico de esto. ¿Cuál será el diagnóstico morfológico de esto? Pericarditis. Pericarditis. Solo así, solo pericarditis. O la puedo clasificar acá en la siguiente imagen, vean. Esto que vemos acá, ¿qué será? Vean, acá también tiene. Vean, acá tiene acá. ¿Qué será? Fibrinoso. Fibrinosa. ¿Listo? Entonces yo lo dejaría como una pericarditis fibrinosa severa y esto es crónico. Esto ya pasó tiempo para que el corazón estuviera así. Más, yo puedo evidenciar que tiene cronicidad si yo llego y corto este corazón y evidencio que tiene hipertrofia, porque lógicamente si hay una restricción, al corazón le toca hacer más fuerza. ¿Listo? Entonces de esta forma lo clasificaríamos como una pericarditis fibrinosa crónica severa. ¿Listo? O severa crónica. ¿Listo? ¿Tienen preguntas al respecto? No, profe. Listo, sigamos. Entonces, vean acá, cuando yo hablo de constricción es porque estoy empezando a tener inflamación en este caso de tipo fibrinosa, ¿cierto? Y acompañada de una hipertrofia. ¿Listo?
acompañada de una hipertrofia, en este caso de una pericarditis constrictiva crónica, donde ya me lleva a un proceso crónico, donde ya hay una hipertrofia, ¿listo? Y además tengo remodelación en este caso y deposición de tejido conectivo. Vean acá cómo se ve la fibrosis, ¿cierto? Por deposición de tejido conectivo acá alrededor del epicardio y propiamente no deja dilatar ese corazón, no deja cumplir su función, no deja contraerse, listo, a ese miocardio. Cuando hay deposición de fibroblastos, cuando hay fibrosis a nivel del pericardio, ¿cierto? Cuando hay adherencias y colágeno ahí, pues ya estamos hablando de una pericarditis constrictiva crónica. Pero pues se los dejo ahí porque esto solo lo veríamos a nivel del microscopio, ¿listo? Por ende, yo en este caso hablaría simplemente de una pericarditis. Si veo secreción fibrinosa, sería fibrinosia. O si veo secreción de tipo purulenta, pues sería supurativa o pericarditis purulenta, en ese caso. ¿Listo? No se vayan a confundir con esto. ¿Listo? Igual, entonces, pues si lo veo al micro y veo que esta capa que se está generando alrededor del miocardio es fibroblastos más colágeno, pues propiamente esto vendría siendo una pericarditis constrictiva. ¿Listo? Micro, pues nos da la deposición de colágeno, la deposición de fibroblastos, para hablar de una pericarditis de tipo constrictiva. ¿Listo? Entonces, ojo acá, adherencias a nivel de la pleura, adherencias a nivel de la pleura visceral, a nivel del pulmón, de la pleura parietal torácica, ¿cierto? Hablamos de pericarditis, ¿cierto? De tipo fibrinosa, con secreción fibrinosa. Y ya sabemos que si alrededor del corazón tiene deposición de tejido conectivo, fibroblásticos, sería una constrictiva crónica. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Y estas pericarditis de tipo constrictivas tienen una característica y es que nos produce falla cardíaca derecha. ¿Listo? Porque pues propiamente ese corazón derecho, ¿cierto? Es menos fuerte que el izquierdo y por ende pues su funcionamiento se va a ver inmediatamente afectado en estas pericarditis constrictivas. Preguntas con respecto a esto. Profe, otra vez, qué pena. ¿Es una pericarditis constrictiva cuando hay acumulación de fibrina, sí? Cuando hay acumulación, ojo, tengo fibrina, ¿cierto? Vean, fibrina, tengo fibrosis, ¿cierto? Deposición de tejido conectivo y deposición de fibroblastos, anexo, ¿listo? Porque yo podría tener solo fibrina y sería una fibrinosa, ¿cierto? Pero si ya tengo fibrosis y colágeno, que es todo esto azul, ¿listo? Pues ya sería una constrictiva crónica, ¿listo? Pero lo que les decía, yo lo veo simplemente al microscopio, ¿listo? Ahí más claro, ¿sí? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, dentro de las patologías del endocardio, ¿listo? Tenemos que hablar inmediatamente de todas esas alteraciones a nivel valvular, ¿listo? Entonces, hay diferentes anomalías, ¿listo? Una de ellas sería la producción de quistes valvulares, ¿listo? De abscesos valvulares, de calcificación valvular, ¿listo? Ojo, de depósitos de glucosaminoglicanos para que me dé una degeneración mixomatosa, ¿cierto? Inflamatorias, o sea que acá ya hablamos de endocarditis, ya no estamos hablando de pericarditis, sino de endocarditis si se afecta una válvula y más si se inflama, ¿listo? O de ruptura a nivel de las bandas, que propiamente me sostienen esas bandas. Esto entendido, ¿sí? Entonces, pues lógicamente,
una producción a nivel de las válvulas donde pues hay quistes valvulares, pues propiamente me altera la funcionalidad. Y pasa lo mismo con los abscesos. Si tengo un absceso a nivel de las válvulas, pues propiamente tengo afección de la funcionalidad. La calcificación, en el caso de que yo tenga, no sé, una calcificación metastásica producto de un síndrome de Cushing, por ejemplo, donde hay depósitos de calcio a nivel de las válvulas, pues ese animal va a tener anomalías y patologías a nivel de el endocardio. ¿Listo? Entonces vean acá, ¿qué les llama la atención de esta imagen? ¿Cómo tienen que ser las válvulas normales? Yo les había hablado que las válvulas normalmente tendrían que tener unas características y ya lo vimos en la sala de necropsia. ¿Cómo tiene que ser Tienen que una ser válvula? delgadas, ¿no? Delgadas, ¿cierto? Entonces delgadas, planas, lisas, ¿cierto? Tienen que ser translúcidas, que yo meta mi pinza por acá debajito y la pinza se ve a través de la válvula, ¿cierto? Entonces, esta válvula, descríbanme esta válvula, ¿qué le está pasando a esta válvula? ¿Es lisa? ¿Qué le pasa a esa válvula? ¿Lisa? ¿Es translúcida? Les hago esas preguntas. No. No, claramente no. Tenemos una válvula súper engrosada, tenemos una válvula que no es translúcida, ¿cierto? Probablemente haya una deposición aquí en la parte fibrosa, porque estamos hablando de degeneración valvular mixomatosa, ¿cierto? En la parte fibrosa de esta válvula, histológicamente hablando, probablemente haya una deposición de glucosaminoglicanos, ¿cierto? Un proceso degenerativo de esta válvula. ¿Qué va a pasar con la funcionalidad de esta válvula? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando esa válvula tenga que cerrarse? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se va a cerrar bien? ¿Va a estar estenótica? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué creen ustedes? Ahí se puede generar la estenosis valvular, ¿no? Puede que se genere una estenosis valvular si esta válvula, por ejemplo, está súper engrosada, ¿listo? Y no logra cerrar, ¿listo? Si es el caso donde, pues, se rompan estas bandas tendinosas, pues propiamente tendríamos una insuficiencia por fallo en el cierre de la válvula, ¿listo? Entonces quedaría abierta esa válvula, ¿listo? Es lo que, pues, propiamente acá, vean cómo está esta válvula. Está súper engrosada, no es translúcida, ¿cierto? Aparte, pues acá, en la parte fibrosa, que es esto más rosadito que vemos acá, que debería ser el total de la válvula, vean cómo se ve acá. Se ve un espacio en blanco, que son los glucosaminoglicanos depositándose ahí en esa válvula. Si yo lo tiño, pues con una coloración especial, ya veo la deposición de ese material mixomatoso. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros, ¿sí? Listo. Sí. Y la producción de algunos quistes, vean. Puedo llegar a tener quistes en las válvulas, ¿cierto? Quistes en las válvulas que propiamente pues impiden el cierre de esa válvula. La válvula por ahí queda abierta. ¿Listo? Y me produce una insuficiencia. ¿Listo? Dependiendo pues la cara que yo tenga afectada, si es la cara interna o la cara externa, vamos a tener diferentes anomalías. Hasta ahí vamos claros, ¿sí? Bueno, esto. Mineralización endocárdica. ¿Listo? Entonces, bien les decía, en pacientes por deposición de calcio, puede ser a nivel, ojo, a nivel del endocardio, o a nivel de las válvulas, o a nivel, por ejemplo,
de la aorta, puedo tener depósitos de calcio a nivel de la pulmonar. Dependiendo del lugar donde yo vaya a tener esa deposición, pues voy a tener diferentes mecanismos de disfunción cardiovascular. ¿Listo? Y pues relacionados con qué? Puede ser, ojo, que el endocardio se esté inflamando y toda esta área sea una área de necrosis, por lo cual vamos a tener una calcificación de tipo distrófica, ¿cierto? O que sea una mineralización metastásica, ¿cierto? Donde hay un disturbio pues generalizado del calcio, ¿cierto? Que el calcio esté aumentado en sangre, ¿cierto? Puede ser por un síndrome paraneoplásico, por un síndrome de Cushing, ¿listo? Por un hiperparatiroidismo, ¿listo? Hay diferentes mecanismos que me pueden llegar a generar un aumento del calcio en sangre y por ende que ese calcio llegue a depositarse en los diferentes tejidos. No solo en el corazón, yo podría llegar a tener calcificación en otras partes, pero si se me afecta el corazón, dependiendo la estructura y en este caso el endocardio, pues voy a tener diferentes manifestaciones, ¿cierto? Entonces yo les dejo acá un cuadrito, si quieren tómenle una foto o cópienlo, ¿cierto? Donde están los diferentes agentes por especie que me pueden llegar a producir endocarditis. ¿Listo? Los más comunes, porque realmente hay muchos agentes y lo que yo les decía, si llegan a encontrarse en sangre o si agarran la vía sistémica, ¿cierto? Sanguínea, pues yo puedo llegar a generar una endocarditis en ese caso. ¿Listo? ¿Tienen preguntas con respecto a esto? Listo. Entonces vean acá. ¿Qué les llama la atención de esta imagen? ¿Dónde está la alteración? ¿En qué estructura tenemos la alteración? Primero, ¿a qué corazón está afectando? ¿Al derecho o al izquierdo? El izquierdo. Mira el miocardio acá. Mira el miocardio de este corazón. ¿Listo? Por lo general, cuando yo tengo un miocardio así como medio delgado, ¿cierto? Digo que es el corazón derecho. Derecho. ¿Listo? Y vean que la estructura que se está afectando, acá en este caso, ¿qué estructura es? Ahí tienen el diagnóstico morfológico, véanlo acá. Entonces, lo que yo tengo afectado en este corazón es propiamente la válvula. ¿Qué válvula? ¿Qué válvula se me está afectando? Válvula tricúspide, ¿listo? Entonces tengo esa válvula tricúspide inflamada, probablemente por circulación de bacterias en sangre, ¿cierto? Que se depositaron pues a nivel de la válvula, armaron su casita allá, crearon un biofilm y se me produjo una endocarditis valvular severa, ¿cierto? O una endocarditis vegetativa o vegetante, ¿listo? ¿Qué tengo acá? Sí, Profe, pregunta. si es producida por si es producida por cualquiera de esos agentes, siempre voy a tener una endocarditis vascular, pero siempre va a ser supurativa o no necesariamente. El diagnóstico de acá, ¿qué diagnóstico sería esta imagen? Y miramos con el diagnóstico de esta imagen. Esto, ¿qué color tiene? Vean, y acá está formando como un hilo. ¿Qué color tiene esto? Amarillo, Pues es ¿cierto? amarillo. Como amarillo. Entonces sería una endocarditis valvular fibrinosa. ¿Listo? Ojo, el agente puede que no sea una bacteria piógena,
propiamente hablando. Si es una bacteria piógena, pues yo debería tener una secreción de tipo purulenta. ¿Listo? Sí, señor. Ahora acá, diagnóstico morfológico de esto. Y estos son imágenes de evaluación. ¿Qué estamos viendo? Eso también es una endocarditis valvular, ¿no? Una endocarditis valvular simple. Endocarditis valvular severa y esto es crónico. Ya hay tiempo para que la bacteria forme su casita ya en esa válvula. ¿Listo? Esos perros que tienen cálculos dentarios, que les hacen profilaxis, sangran y las bacterias se van vía sanguínea. ¿Listo? Y después llegan a los 2 años con problemas cardíacos por esto. Esto ya es gravísimo. ¿Qué tenemos acá? Otra vez, muchachos, el mismo diagnóstico morfológico. Endocarditis valvular severa. ¿Listo? O si lo quieren llamar endocarditis vegetativa. ¿Listo? No hay Profe, problema. una pregunta, Profe, ¿por qué se ve así? Ah, pero ahí ya sería purulento, quizá, o sigue siendo fibrinosa. Fibrinosa. Yo le diría fibrinosa acá. Es que el pus tú lo ves. Tú ves pus, ves el líquido purulento. ¿Listo? Ok, gracias. Y acá cuando vemos pues esto a nivel micro, ¿cierto? Vemos un montón de fibrina, que es todo esto rosado, ¿sí? Todo esto rosado es fibrina. Listo, además tiene fibroblastos, tiene colágeno. Y esto de acá, más basofílico, ¿cierto? Son las colonias bacterianas allá, se metieron a vivir por siempre, pues hasta cuando el paciente se muera, ¿no? Listo. Y en la endocarditis mural, simplemente pues es la afección, ¿cierto? Porque esto tiende a avanzar. Esto pasa desde el endocardio y se pasa hacia el miocardio, ¿cierto? Hacia los vasos sanguíneos también. Entonces ahí le denominamos mural, ¿listo? Como aclaración, ¿listo? Entonces igual, endocarditis bacteriana, endocarditis vegetativa, ¿listo? Endocarditis fibrinosa, severa, crónica, ¿listo? Ojo acá, cuando hablamos de patologías del miocardio, porque pues ya pasamos las del endocardio, y vamos a dejar hasta aquí por el momento, ¿listo? La siguiente clase, pues vamos a hablar un poco acerca de las patologías del miocardio que tienen que ver con la miocarditis, ¿listo? Y cuáles serían esas causas para que se presente una disfunción a nivel del miocardio que me vaya a generar miocarditis, ¿listo? Entonces, muchachos, yo los libero por hoy y nos vemos el jueves, si no estoy mal. ¿Listo? En horario normal, común y corriente. ¿Listo? Que tengan una buena tarde. Profe, tengo una pregunta. Sí, sí, dígame. ¿Qué era lo que nos pusiste a leer? ¿El chum persistémico? ¿Cómo era? Que no alcanza a Shun. escribirlo. Hay shun tanto intrahepáticos como extrahepáticos. ¿Listo? Sí. Entonces, causas para que se dé uno y causas para que se dé el otro. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No sé. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos la próxima clase. Que estén bien. Buena tarde. Gracias, profe. Hasta Hasta luego, luego. profe.